Muy buenos días y feliz sábado a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Quiero presentar un saludo especial a nuestros hermanos de la iglesia de Shalom en la ciudad de Chicago y a nuestros hermanos de la iglesia de Salem en la ciudad de Rockford. Sean bienvenidos al estudio de la palabra de Dios, así como también a cada uno de ustedes que se están uniendo en este momento para estudiar el mensaje de la Sagrada Escritura. El mensaje de hoy está relacionado con el fin del tiempo, con el fin del mundo y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que podemos nosotros calcular, fijar alguna fecha para la venida del Señor Jesucristo? ¿Será posible, al estudiar las profecías de la Sagrada Escritura, encontrar indicios que nos lleven a estar próximos a una fecha que el Señor Jesucristo habrá de venir a esta tierra y el mundo habrá de terminar? Esta mañana vamos a hablar acerca de este tema, pero antes de hacerlo, vamos a pedir a Dios que Él ilumine nuestras mentes para que su Santo Espíritu nos ayude a entender el mensaje profético. Vamos a orar. Querido Padre, estamos agradecidos a ti en esta hora porque tú nos has traído para abrir las páginas de la Sagrada Escritura. Tú, Señor, nos das la oportunidad de encontrar a través de la investigación de tu palabra el mensaje certero para este tiempo. Queremos suplicarte que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestras mentes, que podamos encontrar no solamente un mensaje que llene nuestra mente, sino que toque nuestro corazón y que podamos responder al llamado que tú nos haces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, en estos días, en el mundo en que vivimos, estamos sumidos en muchos problemas, más que en cualquier otra época. Problemas con el cambio climático, que están trayendo muchísimos desastres naturales, como son los huracanes y las inundaciones, la amenaza del COVID-19, que ya lleva un año con nosotros, y en lugar de avisorar el final de esta pandemia, estamos en la parte más alta de los contagios en este país. Se ha tejido una serie de teorías conspirativas respecto a lo que está ocurriendo en nuestros días y qué tiene que ver esto con el fin del mundo. Las páginas web, todas las redes sociales están inundadas de videos, de noticias que tienen que ver con las profecías acerca del fin del tiempo. Una buena parte de estas teorías conspirativas se basan en supuestos no probados y tienen un componente de misterio, apelan a las emociones de las personas, despiertan la fantasía y la imaginación. Pretenden llenar el vacío de información acerca de los acontecimientos del fin del tiempo y tratan de esclarecer los misterios que Dios no ha revelado en su palabra. Desean dar un mensaje que calme la inseguridad de las personas, el nerviosismo de los seres humanos y la incertidumbre que vivimos respecto a los acontecimientos finales. Estas teorías conspirativas están usando las redes sociales. Tienen como propósito sembrar dudas más que ofrecer soluciones. Los creyentes en Dios el Padre, en Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿debemos basar nuestra fe en estas teorías conspirativas o buscar respuestas en las Sagradas Escrituras? Ustedes dirán, bueno, nosotros que somos lectores de las Sagradas Escrituras, tenemos muy claro que debemos buscar las respuestas de Dios en su Santa Palabra. Asimismo, también han surgido profetas, y no pocos,
quienes están haciendo uso del sincretismo religioso, es decir, están sacando de diferentes fuentes informaciones para juntarlas y elaborar profecías, para aventurar predicciones que tienen que ver con el fin del mundo, basando sus profecías en cosas o personas quienes supuestamente son los agentes protagonistas del fin de los tiempos. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a estas falsas profecías que siguen la misma línea de las teorías conspirativas? Voy a invitarles a abrir la Biblia y preguntarle al mismo Señor Jesucristo qué tiene que decirnos acerca del fin del mundo y de su segunda venida. La gran preocupación de los acontecimientos finales no es ajena a la Sagrada Escritura. El mensaje de la segunda venida de Cristo se encuentra desde los mismos comienzos de la historia de la humanidad. En el libro de Judas, versículo 14, dice la Escritura: también Enoc, séptimo desde el patriarca Abraham, profetizó acerca de ellos. Miren al Señor, viene con millares y millares de sus ángeles. Enoc se lo menciona en la Biblia, en Génesis capítulo 5 y también en Hebreos capítulo 11. Y Enoc vivió muy cerca de los comienzos de la creación. Su padre fue Jared. Enoc fue padre de Matusalén, que fue el hombre más longevo que ha tenido la tierra. Vivió 969 años. Y Enoc fue un hijo de Dios muy fiel, entregado a él en un mundo corrupto como el que él vivió. Dios le mostró a Enoc, que fue un profeta de Dios, la primera venida y la segunda venida, en majestad y en gloria. Desde los primeros días de la historia de la humanidad, el Señor no ha privado de información suficiente y clara a su pueblo acerca de los días finales y de lo que habría de acontecer en los días previos a su venida. Tenemos a nuestro alcance toda la información necesaria para saber lo que ha de acontecer en los días finales. Pero los hombres se han empeñado en hacer predicciones humanas acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y esto no es un asunto de este último tiempo. Esas predicciones que los seres humanos se aventuraron a hacer datan desde el año 90 después de Cristo, cuando el obispo Clemente de Roma predijo que el Señor Jesucristo vendría precisamente el año 90. Hubieron otras predicciones, como la de Hipólito de Roma, la de Sexto Julio Africano, San Ignacio, predijeron que el Señor Jesucristo vendría el año 500, basándose en las medidas del Arca de Noé. Este tipo de predicciones han sido recicladas en este tiempo. También encontramos que cuando se cumplió el año 1000 de la era cristiana, hubieron predicciones acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entre otras, el cardenal Juan Toledo predijo el fin del mundo para el año 1186, basado en la alineación de varios planetas. Esta también es una teoría conspirativa renovada que por lo menos 2 o 3 veces se repitió a lo largo de los años, pretendiendo que Jesucristo vendría cuando ese fenómeno del mundo ocurriría, de todos los planetas. Seguramente en la mente de ustedes todavía está aquella predicción del 21 de diciembre del 2012. Muchas personas hablaron acerca de las profecías mayas. El fenómeno del 2012 incluía precisamente la alineación galáctica y una reversión geomagnética, y también una colisión con el planeta Nibiru. Adicionalmente a esto se hablaba
que iba a ocurrir una invasión extraterrestre y el surgimiento de una nueva era con una explosión de la supernova. Pues después del año 90, como ya dijimos, muchos se aventuraron a predecir la segunda venida de Cristo, haciendo caso omiso a las declaraciones expresas que el Señor Jesucristo había dicho acerca de su venida. La interpretación profética ha sido el motivo del surgimiento de muchísimos falsos profetas a lo largo de la historia y de los chascos espirituales que se produjeron. Las predicciones continúan y continuarán fallando porque no siguen lo que el Señor Jesucristo dijo con mucha claridad. Y quiero invitarles a leer en Mateo 24, 36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mateo 24, 36. Aquí se refiere al día literal y al momento. No se trata de una declaración figurada o una parábola. Esta es una afirmación, es una declaración del Señor Jesucristo. Y esta declaración no tiene otra manera de interpretarse. Es completamente clara y él enfatizó que los ángeles no saben cuándo el Señor vendrá y dijo ni siquiera él sabía como hombre cuándo habría de venir. El hombre no tiene acceso a esta información. Me pregunto si es tan clara esta declaración del Señor Jesucristo, ¿por qué existen seres humanos que se aventuran a hacer predicciones desconociendo el mensaje que el Señor Jesucristo ha dado? Tal vez podemos decir que, quién sabe, tienen algún protagonismo de ser vigentes en el mundo religioso, o tal vez en realidad no creen lo que el Señor Jesucristo dijo y piensan que ellos tienen un conocimiento superior. O tal vez porque han entregado su vida a Satanás, se han esclavizado a él y el enemigo los ha cegado de tal manera que no pueden darse cuenta. Sea cual fueren los motivos, están completamente equivocados. E indudablemente son instrumentos del enemigo para crear confusión, falta de fe y división entre el pueblo de Dios. En Deuteronomio 18:20 dice, porque el profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no he mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta debe morir. Es una advertencia dura y terminante. El mandato del Señor es claro, el profeta no podía hablar en nombre de Dios algo que Dios no había dicho. Tampoco podía hablar por su propia cuenta algo equivocado, ni hacer una predicción equivocada tomando otras fuentes. Y allí dice de otros dioses. Este pecado merecía la muerte. La prohibición no era solo para los falsos profetas, sino también para el pueblo de Dios, quien no debía escuchar a estos profetas. En Jeremías 27:14 dice la Escritura, no les hagan caso a las palabras de los profetas que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia, porque lo que les profetizan son mentiras. En Jeremías 23:16, muy cerca de este versículo, dice el Señor, así el Señor Todopoderoso, así dice el Señor Todopoderoso, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, pues alientan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y no procede de la boca de Jehová. El mandato es completamente claro. No escuchen, no vean los videos. El mandato es no escuchéis porque alientan en ustedes falsas esperanzas. Dios había profetizado por medio del profeta Jeremías que el pueblo de Israel sería sometido por el imperio babilónico y que no debían resistirse. Los falsos profetas nacionalistas llenos de orgullo, hablando lo contrario al pueblo de Dios, afirmaban que Dios tenía un plan de no abandonar a su pueblo y por lo tanto ellos debían resistirse.
La recomendación de Dios a su pueblo fue que no escucharan a los falsos profetas, que no le prestaran atención, no analizaran esas falsas profecías. La profecía parecía lógica y consistente, partiendo de la premisa que Dios nunca abandonaría a su pueblo. Esta recomendación sigue siendo la misma para nosotros hoy. Los falsos profetas hablan cosas que parecen lógicas, que parecen consistentes, pero que están en contra de lo que Dios ha dicho. Los falsos profetas tocan las emociones de las personas, alientan falsas esperanzas, porque cuentan cosas que se han imaginado, y la Biblia dice que son solo fantasías. Tocan el corazón de las personas con argumentos que parecen lógicos, que parecen consistentes. Se esmeran en presentar conclusiones nuevas, extrañas, que no nos llevan a reafirmar nuestra fe, ni a alimentar nuestro espíritu. Lo único que hacen es llenar al creyente de satisfacción propia, de expectativa y de ansiedad. El verdadero mensaje profético llena al creyente de esperanza, de seguridad y de paz. Lo lleva a una relación íntima con Dios y a un esfuerzo desesperado por compartir el Evangelio de Jesucristo a todos aquellos que no lo conocen. Lo lleva a desarrollar un espíritu compasivo, a promover la unidad de los creyentes y el deseo de edificar la iglesia de Jesucristo. Mis hermanos, Dios es el Creador todopoderoso, eterno, omnisciente. ¿Por qué tenemos que recurrir a fuentes equivocadas para saber todo lo que ha de acontecer en el futuro? Los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo de manera clara: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida. Mateo 24:3. Y la primera respuesta que el Señor Jesucristo les da es la siguiente: tengan cuidado, que nadie los engañe. Vendrán muchos que usarán mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24, versículo 5. Jesús fue extremadamente cuidadoso para dar esta advertencia. Tengan mucho cuidado, que podrían ser engañados. El Señor advierte la presencia de muchos falsos profetas. La palabra griega que se usa aquí es poloi, que significa la mayoría, no la minoría. Esta advertencia del Señor debe llamar nuestra atención a ser muy cuidadosos al escuchar y considerar mensajes basados en especulaciones y teorías conspirativas. Recordemos que todo lo que ingresa por nuestros sentidos produce una reacción inmediata en nuestro cerebro e influye en nuestra toma de decisiones. La primera señal del fin del mundo sería la proliferación de los falsos profetas. El desarrollo de la tecnología, lo fácil de la comunicación a través de Internet, ha hecho posible que los falsos profetas difundan mensajes masivamente. Lamentablemente, las predicciones engañosas encuentran terreno fértil en la mente de personas que no confían en la palabra de Dios. Nuestra mente reacciona, se modifica con esos estímulos que recibimos a través de nuestros sentidos. Por eso el Señor nos recomienda no escuchar a los falsos profetas. Eva fue engañada por escuchar a la serpiente. Nosotros también seremos engañados si escuchamos los mensajes de los falsos profetas, que son difundidos masivamente por los diferentes servicios de transmisión, a través de mensajes de WhatsApp, a través de correos electrónicos. La siguiente señal que Jesús presenta es la confrontación entre naciones y las guerras internas. Dice San Mateo 24, 6 y 7, ustedes oirán guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino.
Esto indica que las guerras y las amenazas de guerras serán públicamente conocidas. Las guerras fueron comunes en las sociedades antiguas. Pero los intentos de guerra, como la Guerra Fría, como las políticas de amenazas que existen, las sanciones internacionales, una especie de guerras no declaradas, es decir, de amenazas de guerras. Estos intentos de guerra son frecuentes en este tiempo mucho más que en el pasado. En los días del Señor Jesucristo era muy difícil enterarse de los amagos de guerra en diferentes lugares del mundo porque no existían los medios de información que tenemos hoy. Jesús advirtió que las guerras y las amenazas de guerras no eran todavía el fin. Aquí podemos entender que el mundo no llegará a su fin por una guerra mundial. La recomendación es procuren no alarmarse, ni alarmar a otros. Aunque esto último no dice, pero es evidente que si alguien se alarma por algo, va a compartir y va a influir en las personas de su entorno. Las señales continúan avanzando y dice el versículo 7 y 8, habrán pestes, habrán hambres y habrán terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Estas señales son específicas y de extensión universal, pero no deberían entrar en pánico, dice la Escritura, pues esto solo es principio de dolores, es el comienzo del fin. La primera señal sería la aparición de las pestes o plagas que se producirían en diferentes lugares del mundo. Todas estas señales están unidas por una conjunción y lo que indica que las pestes, el hambre, los terremotos se producirán en diferentes lugares del mundo a la vez. Esto equivale a pandemias, al aumento de la pobreza y la multiplicación de los terremotos. Las pestes o plagas o enfermedades en diferentes lugares nos llevan a pensar en las enfermedades epidémicas que se convierten en pandemias. En el siglo XX y el siglo XXI han surgido enfermedades peligrosas que aparecieron en diferentes partes del mundo, tales como la fiebre de la chikungunya, el ébola, la gripe porcina y otras. Y en este tiempo estamos viendo la pandemia del COVID-19. Tuvimos en el pasado la gripe española, la peste negra, el VIH y otras enfermedades. Jesús dijo que esto sería principio de dolores y no el fin. Esto lo acompañaría el hambre, que no solo se refiere a la ausencia de dinero en la mano de los pobres, sino también a la disminución de la producción mundial, generada por los cambios climáticos, generada por diferentes situaciones y factores en el mundo. El Señor Jesucristo continuó contestando la pregunta de sus discípulos de cuándo sería el fin del mundo. Y dijo, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Se presenta un ataque impactante contra el pueblo de Dios. Los años que siguieron a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, se levantaron persecuciones. Los judíos persiguieron a los cristianos, los romanos mataron a los cristianos y posteriormente los cristianos nominales mataron a los verdaderos cristianos seguidores de las Sagradas Escrituras. Durante el periodo de los 1290 años se continuó la persecución, reforzada y liderada por el Tribunal de la Inquisición. Esta persecución trajo consigo horrendas muertes, crímenes de odio por el delito de leer la palabra de Dios y tener la fe fundada en Jesucristo como único Salvador. Indudablemente, esta persecución continuará hasta el fin del tiempo, hasta cuando el Señor venga para liberar a su pueblo. El apóstol San Lucas, hablando acerca del mismo tema, dijo en Lucas 21, 25 y 26, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas,
En la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor, expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Los cambios en el sol, la luna y las estrellas serían parte de estas señales. El aumento de la temperatura en la tierra ligado al cambio climático, y está mencionado en una de las 7 últimas plagas. A esto añadimos el debilitamiento de la capa de ozono y hay preocupación del comportamiento de algunos meteoritos, de los agujeros negros descubiertos en nuestra galaxia, que pasan más de 100 millones de agujeros negros según el profesor James Bullock. Todos estos fenómenos favorecerían al argumento de la angustia, el temor, la ansiedad y el pánico. Dice que los seres humanos agonizarían por los potenciales peligros, produciendo estrés, ataques de pánico, depresión. Esto favorecería el aumento alarmante de las enfermedades mentales, emocionales e inmunológicas, las cuales están relacionadas con el problema del temor, la ansiedad y el estrés extremo. El apóstol Pablo dice que la sociedad cambiaría sus valores, se olvidaría de la solidaridad, de la tolerancia, del valor por la vida y viviría una aparente espiritualidad. Esta descripción detallada de la conducta de los seres humanos previos al fin del mundo llevarían a la sociedad a un caos moral, espiritual y de valores que pondría en riesgo la estabilidad de la humanidad. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Claramente dice que aumentarían las personas arrogantes, los soberbios, que se alabarían a sí mismos por encima de los demás. Abundarían los que levantarían falsos testimonios contra sus semejantes, inventarían injurias y despreciarían las cosas de Dios. Aumentarían la falta de respeto a sus padres, la ingratitud sería manifiesta en el diario vivir y disminuiría la empatía y la misericordia. Se incrementaría la maldad, la falta de bondad, el rechazo a la oración y el estudio de la palabra de Dios. Se haría manifiesto la carencia del amor expresivo, del sincero y desinteresado, y la ausencia de la misericordia, la cual no estaría presente en el diario vivir. A lo bueno le llamarían malo. Había ausencia de lealtad, aumentarían los atropellos hacia los sentimientos ajenos, personas orgullosas, las personas sin emociones, sin valores morales, con los valores descontrolados, completamente distanciados de Dios. Las personas desarrollarían una especie de espiritualismo superficial, que daría la impresión que están cultivando la espiritualidad, pero sus hechos, su diario vivir, negarían completamente su aparente piedad. La recomendación de Dios es contundente. Evita completamente, totalmente, cualquier tipo de convivencia con ellos. El Señor Jesucristo vuelve a remarcar el peligro de la presencia de los falsos profetas en los últimos días, en la siguiente parte de las señales. Y dice en Mateo 24, 11 y 12, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es la segunda mención de esta lista de señales que el Señor Jesucristo hace a los falsos profetas. Así que le da un carácter de urgencia y de cuidado. Muchos quiere decir que la mayoría de los profetas visibles serían falsos.
Serían populares, llamarían la atención de la mayor parte de los creyentes y estos caerían en sus engaños. Al enfriarse el amor, se aumentaría el odio entre los seres humanos, se cometería toda clase de crímenes, toda clase de abusos, de violencia, de intolerancia y desigualdades. Después de haber revisado todas estas señales del fin del mundo, nos preguntamos, ¿será que estamos viviendo los días previos al fin del mundo? Estas señales son suficientes para darnos cuenta de lo que Jesús predijo hace más de 2000 años. ¿Se está cumpliendo hoy? Indudablemente la respuesta es sí. Estamos viviendo el fin del tiempo. Las señales son completamente claras. La pregunta sería, ¿necesitamos información adicional? Por supuesto, la Biblia presenta muchas otras profecías que nos alumbran acerca de esta situación. Tenemos que hacernos otras preguntas. ¿Estamos preocupados por conocer las profecías no reveladas o esclarecidas a cualquier costo? ¿Lo hacemos para saber en qué tiempo vivimos? ¿O tal vez nuestra curiosidad nos está llevando a caer en manos de los falsos profetas? Dios nos ha llamado a dedicar todo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro interés en conectarnos con Él y en recibir el poder del Espíritu Santo para cumplir con la misión. Las últimas señales de esta lista son muy importantes porque son las que realmente nos preparan para enfrentar los días finales. Son dos acciones que debemos realizar en estos últimos días. Y está en Mateo 24, 13 y 14. Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y luego añade, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor nos ha dejado suficiente evidencia acerca de los hechos que anticiparían su segunda venida y el fin del mundo. Nuestro énfasis no debería estar en forzar, en tratar de formular predicciones acerca de los tiempos y mucho menos acerca del momento en que el Señor Jesucristo regresaría. No deberíamos estar enfrascados en discusiones sobre las cosas que no han sido reveladas. Nuestro énfasis y preocupación no debería estar en escuchar a los falsos profetas. El Señor Jesucristo advirtió 2 veces que no debemos escucharlos, que debemos evitarlos, y recomendó que debemos permanecer en Él, perseverar en la oración, en el estudio de la palabra, y como discípulos participar activamente en el cumplimiento de la predicación del Evangelio. Haciendo esto, estaríamos formando parte de esa última señal que el Señor dio para que el fin llegara. Tal vez en este momento estarás pensando, yo creo que el pastor Morales no quiere que nosotros estudiemos el mensaje profético. No es así. De lo contrario, no estaríamos estudiando las profecías del Señor Jesucristo respecto al final del tiempo. Quiero hacer un llamado a escuchar al Señor Jesucristo. No hay tiempo para dedicarnos a considerar los engaños de Satanás. Dios nos ha llamado a permanecer en Él y a cumplir la misión. No nos ha llamado para que nosotros nos dediquemos a escuchar falsas profecías, ni nos dediquemos a hurgar por cosas que no han sido reveladas. Las profecías bíblicas nos muestran con claridad que estamos viviendo los días finales de la historia del mundo. Lo que el enemigo desea es que nos distraigamos en discusiones improductivas, que usemos nuestro tiempo en especulaciones proféticas, que demos mensajes distractores por un lado y por el otro. Lo que debemos hacer es escuchar a nuestro Señor Jesucristo, cuidarnos de los falsos profetas, de poner atención a esos falsos profetas que señalan eventos finales que no están relacionados con lo que el Señor Jesucristo dijo, que era involucrarnos
al cumplimiento de la misión y perseverar al lado del Señor hasta el fin. Dios llamó a Noé a predicar su mensaje de salvación e invitar a los seres humanos a arrepentirse. Lamentablemente la gente no escuchó el mensaje de Dios. Dios llamó a Jonás para predicar su mensaje de arrepentimiento a la gente de Nínive y ellos aceptaron el llamado de Dios. Dios llamó a Juan el Bautista a predicar el mensaje del arrepentimiento. Algunos creyeron y otros no. El Señor Jesucristo llamó al pueblo judío al arrepentimiento y muchos no creyeron. El Señor entregó su comisión evangélica a sus discípulos y por extensión a cada uno de nosotros. Él nos ha comisionado a ser sus embajadores de la reconciliación. Mis queridos hermanos, quiero invitarlos a aceptar la Biblia como nuestra única fuente a la cual recurrir para el mensaje profético. Quiero invitarlos a que nos entreguemos al Señor Jesucristo plenamente, que nos apartemos de cualquier interpretación profética que no procede de la palabra. Quiero invitarlos, hermanos, para que nosotros confiemos en lo que el Señor ha dicho y que nos preparemos de la manera como el Señor desea que lo hagamos. Vamos a orar con todos aquellos que desean entregar su corazón a Jesús. Eterno Padre, gracias Señor, porque tú nos has revelado en tu palabra un mensaje claro de esperanza y salvación. Ayúdanos, Señor, para que no seamos engañados por los falsos profetas. Ayúdanos, Padre, a cumplir con la misión que nos has dejado. Ser fiel hasta el final, perseverar en ti, Señor, y cumplir con la misión de predicar el Evangelio para que entonces el fin llegue. Nos entregamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.